Oye, ¿me metí a un link del SIC o del CPP? El CPP Hugo. Ah, ya, perdón. Estamos acá esperando al resto de los participantes. ¿Cómo estás, Cami? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Hola, Carlos, Cristian. Hola. Hola, Juan Pablo. Ahí está el doc. ¿Cómo va? Buenas. ¿Cómo está, doctor? Acá Está ahí estamos. Hola. En la UDD, sí. ¿Me escuchó? Sí. Sí. No se escuchó. Ah, Buenas, ¿cómo están todos? bien, bien. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estáis, Mauricio? Oye, Juan Pablo, ¿tú no, ¿a ti te gusta la Unión Española nomás o España? No, la Unión Además, Española. la pura Unión Española. Sí. Ni ahí con No, no. Es que ahora estoy haciendo algo muy absurdo, que es lo contrario de lo que uno hace normalmente. Estoy simulando que estoy viendo un partido, porque mi papá es fanático de España. Yo mismo nací en España, pero estoy trabajando. La gente en pandemia hace lo contrario. ¿Cómo van? A cero. Están en el entretiempo. Tengo acá puesto el marcador como avanzando, con los comentarios escritos. Entonces, si es que de repente me ven que pongo mute, y es porque mi papá me está llamando porque España metió un gol o porque le metieron un gol. Y yo tengo que decir, sí, se pasó. Sí, hola. Uy. Hola, Paulina. Hola. Tenés puesto el mail como nombre de Emiliano. Estás con el nombre del Emiliano, sí. Y además muteada. Sí, ¿cómo están? Perdón, Hola. es que Bien. no sé cómo cambiar el nombre. No. Arribita, renómbrate, arribita. Bueno, Da lo mismo. Da lo Algo- mismo. ahí Hola. te lo cambié, Ahí Caro. alguien me cambió. Ya, yo te lo Gracias. cambié. Ya, gracias, Jesús. Hola, ¿cómo Hola, están? Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Está tranca ahí. Ah, Ahí estamos todos. Bien. Oye, podrían partir. Hay una presentación que van a hacer ahora, ¿no? Un segundo. Hola, Francisco. Cristian, ¿Sí? hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Oye, bueno, hay una presentación sobre el proyecto Plataforma para la toma de decisiones en educación superior. Ujú. Y si quieres, partimos con la presentación. Perfecto, sí. Buenísimo. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Necesito ser co-host para compartir pantalla, Doy al tiro. por favor. Listo. Ya. Compartir. Ya, la pregunta de rigor, ¿se ve? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias, ¿cierto?, por invitarnos acá. Yo voy a hacer esta presentación en representación del equipo del FONDEP, ¿cierto?, que se compone de varias personas, varios acá, Carlos Rodríguez, Tamara Yaikin, Cecilia Monge, Javier Pulgar, está por ahí, también lo vi. Natalie también, que nos ha apoyado mucho desde Icono.
¿cierto? Entonces, partir contándoles, ¿cierto? Bueno, la presentación se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, les voy a mostrar un poco la motivación y de dónde nace este proyecto. Les voy a mostrar la metodología que usamos bien rápidamente. Y finalmente, y que para nosotros es la parte más importante, donde todo su feedback, ¿cierto?, es súper bienvenido y probablemente va a ser muy útil, es sobre el proyecto mismo, que es básicamente esta idea de tomar esta metodología, ¿cierto?, y ponerla a disposición, ¿cierto?, de actores del sistema de educación superior, en particular los estudiantes. Entonces, en ese punto en particular estamos generando el modelo de negocio, ¿cierto?, porque todos los fondos, no sé si saben, pero requieren de un modelo de negocios que apunta básicamente a un modelo de sostenibilidad en el tiempo. ¿Ok? Entonces, cualquier feedback, ¿cierto?, en cualquiera de las direcciones realmente del proyecto nos va a servir muchísimo. Bueno, partir mencionando entonces el objetivo general, ahí está, el objetivo general de este proyecto, que es básicamente desarrollar una plataforma web interactiva que, incorporando la interconexión de los distintos programas, carreras, ¿cierto?, del sistema de educación superior, ¿cierto?, pretende optimizar el proceso de toma de decisiones, ¿cierto?, de los distintos actores del sistema de educación superior con foco en los estudiantes. ¿Ok? Entonces, primero les voy a explicar cómo se construye este mapa interconectado de carreras, ¿cierto?, y después cómo lo vamos a usar para poder ayudar a los estudiantes a tomar una mejor decisión. Entonces, quiero partir, ¿cierto?, probablemente esta pregunta todos nos la hicimos en alguna vez, ¿cierto? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cierto? Acá lo que muestra la literatura, ¿cierto?, hasta el día de hoy, es que esta decisión se basa mucho en la información de los círculos cercanos de las personas, entre ellos, ¿cierto?, familia y amigos. De hecho, el 80% de estudiantes chilenos, ¿cierto?, de un artículo con más de 3.000 encuestados, creo que era, aprox, muestra que ellos, bueno, el estudio encuentra que la información que viene de la familia es altamente útil para tomar la decisión de qué estudiar. El 70% de esas mismas personas encuentra que la información que viene de los amigos es muy útil para tomar esa decisión. Y por el contrario, ¿cierto?, el 70% de las personas, ¿cierto?, encuentra para nada útil la información que viene del orientador del colegio, ¿sí? Entonces, esto nos revela varias cosas que son bien interesantes. Una de ellas, ¿cierto?, es que la información a la cual acceden estas personas, ¿cierto?, estos nuevos postulantes al sistema de educación superior, ¿cierto?, gente que está buscando qué estudiar, es muy restringida, ¿cierto? Vive en un dominio, ¿cierto?, que es muy cercano a la persona y que está altamente, ¿cierto?, clusterizado y enfocado en la familia y en los amigos, en los círculos más cercanos. ¿Ok? Por lo tanto, es información incompleta, ¿cierto?, del sistema completo. ¿Ok? Entonces, acá les voy a mostrar ahora, ¿cierto?, cómo nosotros pretendemos ayudar, contribuir a ampliar la información, ¿cierto?, que estas personas tienen al momento de tomar la decisión, ¿cierto? Tenemos un problema, ¿cierto?, que básicamente la gente tiene acceso limitado o acceso a información limitada sobre el sistema de educación superior, ¿cierto?, mayormente amigos y familia. Entonces nosotros queremos abrir ese espectro. Para eso voy a hacer un ejemplo súper esquemático, ¿cierto?, de Netflix, ¿cierto? Les voy a contar burdamente cómo un esquema de cómo funciona Netflix, ¿cierto? Esto es simplemente esquemático, ¿cierto? No voy a caer en lo algorítmico, ni mucho menos, solo esquemático, para hacer la idea general de esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos personas, Tim y Amy, ¿cierto? Y cada uno de ellos ve 3 y 2 películas respectivamente. ¿Ok? Tim vio El Quinto Elemento, Trainspotting y El Club de la Pelea, y Amy vio solamente El Club de la Pelea y Trainspotting. ¿Ok? ¿Cómo funciona una orientación basada en ítems? ¿Ok? Básicamente yo acá, como dice ahí, tengo lo que se llama una red bipartita, que básicamente son relaciones entre dos conjuntos de cosas. En este caso son películas, es un conjunto, y las personas son otro conjunto. ¿Ok? Y establezco relaciones entre los dos conjuntos. ¿Sí? Que puedo proyectar, ¿cierto?, en alguna de las dos dimensiones. En este caso yo elegí proyectarlo en la dimensión de las películas, ¿cierto?, porque yo necesito saber cuáles son las películas que son más parecidas entre ellas, ¿cierto? Entonces voy y digo, mira, ¿sabes qué? Dado que Amy vio estas dos películas, ¿cierto?, El Club de la Pelea y Trainspotting,
y Tim también vio estas dos películas, ¿cierto? Tengo dos personas que vieron estas dos películas, por lo tanto, estas dos películas están conectadas con fuerza 2. Tienen un enlace con fuerza 2. Ahora, por otro lado, Trainspotting y El Quinto Elemento fueron vistos solo por una persona, por lo tanto, están conectadas pero con fuerza 1. Y lo mismo para El Club de la Pelea y El Quinto Elemento, ¿cierto? Fueron vistos solo por una persona, ¿cierto? Que también es Tim, por lo tanto, están conectadas con fuerza 1. ¿Ok? Esta es la idea súper general de cómo yo establezco relaciones entre ítems, entre películas en este caso. Entonces, chupa. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa después que las personas, por ejemplo, vuelven a ver otra película en este caso? Por ejemplo, Leon acá, yo puedo añadir esto a la red, ¿cierto? Y voy sumando ítems dentro de este mapa de películas, en este caso, que están altamente conectadas. La gracia de esto es que cuando yo tengo una nueva persona, ¿cierto? Puedo darle ciertas recomendaciones en función de sus preferencias y cómo gente con sus mismas preferencias también vio otras cosas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tengo a Carol acá, que vio Trainspotting, ¿cierto? Y yo quiero recomendarle una pelea, perdón, recomendarle una película, ¿cierto? Y como vio Trainspotting, ¿cierto? Yo digo acá, mira, ¿sabes que la que más se parece a Trainspotting es El Club de la Pelea? ¿Sí? Estaba pensando varios segundos después. Ya. Entonces, le recomiendo la película que está mayormente conectada a Trainspotting en este caso. ¿Ok? Y ahí está, ¿cierto? Ahora, puedo recomendarle, ¿cierto? Como le mencionaba, El Club de la Pelea, ¿cierto? Con fuerza 2 y con fuerza 1, ¿cierto? Un poquito menos, El Quinto Elemento y Leon, ¿sí? Ahora, tomamos toda esta lógica, toda esta intuición, ¿cierto? De este esquema, y ahora la trasladamos al sistema de educación superior. ¿De qué forma? Tomamos primero las preferencias, la lista de preferencias que cada estudiante llena desde el 2004 hasta el 2020, ¿cierto? Al momento de postular a la universidad. O sea, tenemos básicamente yo, Cristian Candia, postulé el 2000 tanto, el 2006 a física, después postulé a ingeniería civil industrial y después a ingeniería civil mecánica, por ejemplo. Entonces yo empiezo a generar links entre todas las carreras a las que yo postulé en esa lista, en mi lista. En la que tengo acá, por ejemplo, ¿cierto? Esta persona postuló a medicina, farmacia, farmacia bioquímica. Algo importante acá, ¿hay carreras repetidas? Sí, porque la lista me pide carreras y universidades. Yo acá me deshice de la lista de las universidades para esta versión del recomendador, ¿cierto? Y me quedé solamente con las carreras. De hecho, aún más allá, me quedé con la agregación que construye el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que se llama carrera genérica, que básicamente sirve para hacer estadísticas descriptivas entre distintas universidades, ¿cierto? Entonces me quedo con lo que ellos llaman carrera genérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Luego empiezo a conectar cada una de estas preferencias. Pum, pum, pum. Medicina con farmacia, medicina con farmacia, y así. Y construyo todo este set de carreras conectadas. Y luego yo descarto las que tienen igual fuente y objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, acá farmacia, la saco, ¿cierto? Porque no me está aportando nada. No me está aportando información, ¿cierto? Entonces la saco. Después, básicamente, ¿cierto? Yo estoy conectando finalmente carreras en función de cómo las personas postulan a estas carreras, ¿cierto? Pero esta forma de construir relaciones, ¿cierto? Que se llama redes bipartitas, ¿cierto? O grafos bipartitos, como lo quieran llamar. Captura dos cosas, captura tanto señal como también ruido, mucho ruido. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una estructura altamente conectada, o sea, estoy conectando todas las carreras que están dentro de una lista de postulación. Pero lo que hago yo después es calcular la correlación phi de esas postulaciones. Es decir, yo le doy un puntaje a cómo se mueven, ¿cierto? Dos carreras en particular. Por ejemplo, si muchas personas postulan en conjunto a medicina y en farmacia, ¿cierto? La correlación entre esas carreras va a ser alta, ¿cierto? Entonces calculo una correlación para cada una de estas carreras y finalmente lo que hago es decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, tu correlación puede ser muy alta, pero quizás no es significativa. Entonces corro un t-test, ¿cierto? Bien sencillo, donde considero, ¿cierto? Los grados de libertad, ¿cierto? El coeficiente de correlación y me pido que me entregue simplemente los enlaces que son significativos al 0.05% de significancia. Entonces me quedo con una estructura que es altamente robusta y se ve más o menos así.
¿Ok? Este es el espacio de educación superior que está construido sobre 7 millones de preferencias más o menos, ¿cierto? Que después, bueno, las filtramos, ¿cierto? Construimos este mapa que es robusto, ¿cierto? Porque el filtro es bien fuerte, de hecho. Y sobre, ¿cierto? Y estas más de 7 millones de preferencias corresponden a alrededor de 1.6 millones de postulantes, ¿cierto? Vía sistema único de admisión. Tengo este mapa de carreras, ¿cierto? Donde básicamente yo acá tengo las carreras que están más cerca, ¿cierto? Es porque son carreras que se parecen más. ¿Y por qué se parecen más? Porque gente que es parecida las postula en conjunto. ¿Ok? Esto lo validamos, lo publicamos en el 30 de diciembre del 2019, ¿cierto? En un journal, ahí está, APA Data Science. Y la metodología está validada, ¿cierto? Está publicada, tiene un montón de checks de robustez, ¿cierto? Hay simulaciones bootstrapping, ¿cierto? Para los distintos enlaces, entonces está probado y validado, ¿cierto? La metodología. También participamos en un concurso de la DAAD y llegamos a la final, no ganamos, pero básicamente porque el concurso se enfocaba justamente en emprendimiento, modelos de negocio, y es parte de lo que queremos mostrar ahora, en lo que vamos. ¿Ok? Entonces, retomando, ¿cierto? ¿Qué voy a estudiar? Tengo el problema, ¿cierto? Que tengo información que está muy restringida en términos de que está supeditada a círculos cercanos, familias y amigos, lo cual es particularmente importante cuando nos encontramos con estudiantes, ¿cierto? Que vienen de familias que son más vulnerables, ¿cierto? Familias donde quizás no hay experiencias anteriores sobre el sistema de educación superior, ¿cierto? Esto es mucho más importante, ¿cierto? Porque hay mucho menos acceso a la información. De hecho, lo que encontramos, ¿cierto? Es que de este mismo mapa, lo que mostramos ahora, y esto lo estamos escribiendo ahora, no está publicado todavía, es que si tú postulas como postulante, ¿cierto?, a carreras que están cerca de este mapa, ¿cierto?, tu probabilidad de retención luego del primer año es alrededor del 80%, ¿cierto?, si tú sacaste un puntaje más o menos de 750 puntos en la PSU. Si tú postulas a esas mismas carreras, pero sacaste un puntaje de 450 más o menos, es bien bajita la retención, ¿cierto? Pero lo sorprendente, al menos para mí, no es esto, sino que es lo siguiente. Cuando yo postulo a carreras que están lejos en esta red, ¿cierto? Por ejemplo, estas L que están acá, de long distance, ¿sí? Y yo hago la misma comparación, ¿cierto? Gente que saca 750 puntos, la tasa de retención del primer año baja considerablemente, de cercano a un 80% por acá, a un 54% acá. De hecho, se equipara con la tasa de retención, ¿cierto?, de las personas que sacan 450 puntos. ¿Ok? O sea, es un cambio importantísimo. ¿Sí? Bueno, esto, ¿cierto?, sale de un modelo logístico, ¿cierto?, que tiene un montón de controles, como por ejemplo, controlamos por el ingreso de los estudiantes, controlamos por la educación de los padres, por el colegio del que salieron, por la carrera en la que se matricularon, por la comuna de donde viven, la comuna de la universidad, controlamos también por, ¿qué más? Puntaje, lo dije. Sí, bueno, ahí está explícito de esto. Controlamos por, bueno, todas las variables disponibles, ¿cierto? Porque no lo mencioné, pero este proyecto FONDEP es en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior, ¿cierto? Que son quienes, de hecho, manejan toda la data del Sistema de Educación Superior chileno, y con una ONG llamada Acción Educativa. ¿Sí? Entonces, el ministerio nos facilitó todos los datos, ¿cierto? Entonces, controlamos por todo lo que podemos controlar, hicimos un montón de análisis, check de robustez, hicimos modelos logísticos, hicimos modelos random forest, etc. Hicimos todo lo que podemos hacer y el efecto es robusto, significativo, etc. Entonces, básicamente, ¿qué les quiero decir esto? O sea, ¿qué les quiero decir acá? Que a mientras mayor distancia sobre este mapa están tus carreras, ¿cierto? La probabilidad de retención va bajando. ¿Ok? Algo más iba a decir acá, se me olvidó, así que voy a pasar directamente a cómo queremos llevar ahora esto, ¿cierto?, a las personas, ¿cierto? Porque hasta acá es casi todo más o menos académico, ¿cierto? Donde en el fondo
hacemos modelos, mostramos ciertos gráficos, qué sé yo. Entonces, ahora la gracia es cómo llevamos esto a las personas. Entonces, para eso, bueno, nos aprovechamos de las tecnologías y vamos a construir una plataforma web que la pueden visitar en ese link, ¿cierto? Que está en desarrollo por ahora, ¿sí? Entonces, acá les quiero mostrar un poco cómo se ve el prototipo, o sea, el prototipo beta de esto, lo que tenemos ahora, ¿cierto? Yo puedo ir, ¿cierto? Y seleccionar cuál es la carrera que yo quiero estudiar, ¿cierto? Sabes que me gusta actuación, me gusta física y astronomía, y también me gusta ingeniería comercial, ¿cierto? Y lo que hago es marcar estas carreras, también puedo poner cuál es la universidad que me interesa, me lo salté en este caso, y el recomendador rápidamente me dice, bueno, mira, sabes que dado que te gustan estas carreras, yo te recomiendo también estas otras, para que amplíes tu set de opciones, ¿cierto? También tú puedes navegar la red, ¿cierto? Puedes ir ahora, ¿cierto? A la red más grande que también considera las universidades, ¿cierto? Y también te muestra datos, ¿cierto? Que tienen que ver con las distintas carreras, ¿cierto? La cantidad de alumnos que egresan, el salario, ¿cierto? Entre muchas otras cosas, ¿cierto? Que ahí los amigos de Mi Futuro nos ayudaron bastante, ¿cierto? A esto. Ahora, el video es largo, así que lo voy a poner por acá, ¿cierto? También tenemos otra sección, ¿cierto? Que tiene que ver con perfiles, por universidades, por comunas, ¿cierto? Por un montón de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Hicimos validaciones de esto, ¿cierto? Testeamos esta plataforma con postulantes, con representantes de instituciones de educación superior, con profesionales expertos en educación superior, y también hicimos un testeo, ¿cierto? De usabilidad. Y de ahí, ¿cierto? Reformulamos todo esto y quedó de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora para mostrar, ¿cierto? En el fondo, la historia comienza así. Tú entras a la plataforma y te preguntamos, mira, ¿quieres personalizar tu búsqueda? ¿Quieres saber, ¿cierto? ¿No sabes qué estudiar, ¿cierto? Te ayudamos. Entonces, te pedimos, ¿cierto? Marca hasta 5 opciones de carrera, ¿cierto? Que te gusten, ¿cierto? Que quieras saber explorar en mayor profundidad. Entonces, después tú puedes ir y decir, mira, ¿sabes qué? Yo realmente quiero estudiar en Antofagasta, en Coquimbo o máximo en Santiago, ¿sí? Y puedo marcar filtros geográficos. También digo, mira, ¿sabes qué? También yo quiero instituciones, ¿cierto? Que estén adscritas a gratuidad y también carreras que estén acreditadas. Y también marco aquí, poco, ¿cierto? Después le pongo siguiente, te cuento cómo se calcula todo esto, ¿cierto? Sobre las preferencias de alrededor de 1.6 millones de personas, ¿cierto? Entonces, descubrir, ¿qué tengo acá? Tengo la red, ¿cierto? Con las carreras que yo postulé, que están marcadas ahí en negrito. Y te muestro tu distancia promedio. ¿Se acuerdan de la distancia? ¿Cierto? Que básicamente a mayor distancia, menor probabilidad de retención tengo yo el otro año, ¿sí? Entonces también acá yo puedo manipular los filtros de nuevo si quiero, ¿cierto? Y esto es básicamente, observo mi red. Solo eso. Ahora, cuando me voy a explorar esta carrera, o sea, estas recomendaciones, ¿cierto? Tenemos una agrupación por todas las carreras que yo puse, ¿cierto? Como semilla a este algoritmo, ¿cierto? Tengo bioquímica, por ejemplo, y me muestra todas las recomendaciones, ¿cierto? Que me arroja bioquímica dado los filtros que puse, ¿cierto? Por ejemplo, obstetricia y puericultura, ¿cierto? Yo voy, la cliqueo y miro, ¿cierto? Me dice que es impartida en tantas instituciones, ¿cierto? Puedo cambiar los filtros, ¿cierto? Y después yo puedo seleccionar distintas variables, son estas, ¿cierto? Que después de todas estas validaciones, ¿cierto? Surgió que estas eran las variables más relevantes, entonces nos vamos a quedar con esas. Y yo puedo, ¿cierto? Mirar, ¿cierto? La duración en la UDEC, en la Universidad de Talca, creo que es esa, no, de Tarapacá, el Autónoma, la Mayor, etc. ¿Sí? Y miro la duración real versus la formal. ¿Sí? También puedo mirar otras variables como empleabilidad, salario, puntaje de corte y arancel. ¿Okay? La gracia de esto, ¿cierto? Es que ahora ya no te pedimos seleccionar también universidades si es que quieres o no, las universidades las seleccionas tú, ¿cierto? Si yo pinto acá en USACH, ¿cierto? Esto se me va a agregar a una lista, como una lista de compra del supermercado, y tengo USACH, ¿sí? Y también me gusta la de Conce, pum, agrego también y se agrega a mi lista, ¿cierto? También lo que hacemos nosotros es, ahora con otra metodología, que es mucho más sencilla, tomamos todas las áreas OCDE de las carreras, ¿cierto? Que a ti te gustan y las matchamos con carreras técnicas que estén dentro de la misma área OCDE,
¿ok? Y podemos también recomendar a las personas, ¿cierto? Carreras técnicas, ¿cierto? Esto surge, ¿cierto? En conversaciones con el ministerio porque ellos están muy preocupados, ¿cierto? De cómo darle mayor realce a las carreras técnicas en el sistema en general, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra manera, ¿cierto? De contribuir también en esa línea. Y lo mismo, yo selecciono una carrera técnica en este caso y puedo ir al centro de formación técnica que la dicta, ¿cierto? Etcétera. Y pincho y lo agrego a la lista. La lista se ve algo así, donde yo en el fondo tengo ahora ordenadas todas las carreras que me interesan, por distintos, ¿cierto? Variables, qué sé yo. Puedo ordenar por área, por orden de selección, ¿cierto? Y puedo descargar mi preferencia, puedo compartirla en redes sociales, etc. ¿Ok? También tenemos otra versión que me la voy a saltar, se la voy a decir simplemente en palabras, para quien no sabe absolutamente nada del sistema de educación superior, pueden mirar cuáles son las 10 carreras más postuladas. Y ahí están, ¿cierto? Son todas esas, puedo mirar todas sus variables y hacer el mismo ejercicio, ¿ok? Y te invito a hacer la prueba, ¿cierto? Con agronomía, por ejemplo, ahí está agronomía, y ya como conocen más o menos cómo funciona la plataforma, ¿cierto? Cuáles son las carreras más postuladas, entonces te invito ahora a mirar las 5 que más te gustan, ¿cierto? Y ahí vuelvo, ¿cierto? En un principio a la historia que les conté antes. Entonces, ¿qué tenemos en general, ¿cierto? Tenemos una plataforma, ¿cierto? Que usa una metodología, ¿cierto? Basada en ciencia de redes para recomendar carreras, ¿cierto? ¿De qué forma interactúan las personas? En una plataforma, para la redundancia, ¿cierto? Donde tú puedes poner una cierta cantidad de carreras que funcionan como semillas para el algoritmo. Y el algoritmo te va a recomendar carreras que están relacionadas y además te va a dar información de la distancia que tienen esas carreras, ¿cierto? Porque sabemos que esta distancia está asociada, ¿cierto? A la retención. Mientras mayor distancia, menor retención, ¿cierto? Y dado que eso es un factor accionable a través de esta red, ¿cierto? Que lo podemos resolver así. ¿Ok? Ese es el proyecto. Ese es la componente tanto de metodológica, ¿cierto? Tenemos el problema, que es una combinación de acceso a la información, ¿cierto? Más, o sea, que se manifiesta en esta red, ¿cierto? Podemos capturar esto en esta red, ¿cierto? En forma de la distancia entre las carreras, ¿cierto? Que vimos, ¿cierto? Que está fuertemente asociado con la retención. Y por lo tanto, ¿cierto? Nuestra idea es poner a disposición una plataforma amigable para las personas, ¿cierto? Con la cual puedan ellos complementar la información que ellos tienen al momento de tomar una decisión de qué estudiar. Eso. Muchas gracias. Voy a parar de compartir pantalla para que nos podamos ver, ¿bueno? ¿Les parece? Muchas gracias, Cristian, por tu presentación, muy clara acerca de este proyecto. No sé si vamos a abrir preguntas, me imagino que hay varias. Sebastián Figueroa tiene una, si quieres partamos por ahí. Sí, tengo una pregunta. Primero, bueno, felicitarte por el proyecto, a todos los que participaron. Tengo una duda, así que no sé si es parte del objetivo del proyecto, pero que sí me parece interesante de abordar es el tema, el cómo te haces cargo finalmente de la retención, ¿ya? Porque tú acá estás identificando que frente a un determinado escenario de preferencia, cuando existen más o menor probabilidades de deserción de los alumnos, ¿ya? Y por tanto se entrega como un dato ese hallazgo por parte de los resultados del proyecto. Ahora, la pregunta es cómo puede hacerse cargo de eso, ¿ya? Pensando en entregarle herramientas tanto a los alumnos, potenciales alumnos, como quizá a la entidad de educación superior, para hacerse cargo en fondo y acompañar a esos alumnos en el proceso, ¿ya? Un alumno que tiene una alta probabilidad de deserción, dada sus preferencias, debería entrar a un programa de acompañamiento una vez que esté matriculado, ¿ya? O un alumno que tiene una alta probabilidad, en fondo, dada sus preferencias, de desertar, en fondo, quizá uno le podría ofrecer un acompañamiento en la toma de decisión y quizás optar por esas redes que van a disminuir la probabilidad de deserción. Entonces, ¿cómo hacerse cargo? No sé si es parte del alcance del proyecto. Quizás la misma plataforma podría sugerir algunas recomendaciones, pero me quedo con esa duda de cómo hacerse cargo del problema y no solamente el resultado o el hallazgo que entrega al fondo la metodología que se está utilizando. Claro, sí, o sea, mira, justamente la idea de la plataforma es esa, o sea, que, mira, te revelamos, ¿cierto?, que por un lado mayores distancias están asociadas a menores retenciones, y por otro lado, ¿cierto?, te entregamos, ¿cierto?, una
herramienta, que es esta plataforma, ¿cierto? Que te recomienda carreras que están cerquita entre sí, ¿cierto? Entonces, en el fondo, yo te voy dando más información, en el fondo, porque lo que estamos capturando acá es eso, ¿cierto? La falta o no falta de información, ¿cierto? Ahora, el cómo en la práctica nos hacemos cargo de eso es justamente la parte en la que estamos ahora. De hecho, lo mencioné en un principio, estamos, ¿cierto?, generando el modelo de sostenibilidad de la plataforma. Entonces, ahí, claro, el foco que tenemos nosotros, mira, te voy a contar la historia completa. El foco que teníamos cuando formulamos el proyecto era que nuestros potenciales, ¿cierto?, interesados en esto, iban a ser admisión de las universidades, ¿cierto? O alguna rama de las universidades en particular, ¿cierto?, que pudiera intervenir de manera temprana a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los podemos identificar y crear perfiles de riesgo temprano con esto, ¿cierto? Porque yo tengo tus postulaciones, ¿cierto? Tengo esta herramienta y puedo saber quiénes están en mayor riesgo de cambiarse, de irse, versus quiénes no, ¿cierto? Entonces, me ayuda a identificar a esas personas y ejecutar cualquier tipo de programa de apoyo que esa universidad tenga. Por ejemplo, ¿cierto? Yo sé que la Universidad del Biobío lleva varios años, más de 10 años de hecho, ejerciendo programas de tutoría. Sé que la Universidad de Concepción los últimos 3 años también ha hecho lo mismo, ¿cierto? La Universidad del Desarrollo también tiene programas, ¿cierto?, de acompañamiento a estudiantes, ¿cierto?, que tienen problemas de rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, esa era nuestra primera idea y aproximación de cómo se nos cargó esto. Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta también que otro stakeholder bien importante eran los colegios, ¿cierto?, tercero, cuarto medio, ¿cierto? Y ahí es donde efectivamente esta plataforma, ¿cierto?, puede, y te lo mencioné en un momento, ¿cierto?, o sea, los estudiantes consideran, aprecian, ¿cierto?, que la información que viene del orientador del colegio es muy poco valiosa para tomar la decisión de qué estudiar, ¿ok? Entonces, en el fondo, nosotros, una de las cosas que pretendemos con esto es empoderar quizás un poco ese cargo, ¿cierto?, para que el orientador tenga ahora una herramienta la cual le permita, ¿cierto?, hacer un trabajo con el estudiante desde tercero o cuarto medio, ¿cierto?, 1 o 2 años, ¿cierto?, donde pueden conocer, pueden interiorizarse más sobre las carreras, ¿cierto?, e ir definiendo, ¿cierto?, cuáles son las áreas que más le gusta a esta persona, donde hay más habilidades, más competencias, ¿cierto?, y cómo puede ir cuajando esto, ¿cierto?, en el tiempo, porque si no es un trabajo, ¿cierto?, de un par de horas, sino que es que es un proceso largo en el fondo. O sea, una de las cosas que revelamos, ¿cierto?, con el análisis es que no basta con solo preparar una buena PSU, también es necesario, ¿cierto?, conocer, ¿cierto?, muy bien qué es lo que voy a postular, porque en el fondo la literatura de la sociología lo que te dice es que mayormente la decisión de por qué yo deserto una carrera, ¿cierto?, es principalmente cuando se enfrenta la expectativa con la realidad. O sea, dado que mi información era incompleta, ¿cierto?, yo me encuentro en una realidad, ¿cierto?, que dista mucho de mi expectativa, eso me causa, ¿cierto?, un montón de problemas, y si tú a eso sumas que, por ejemplo, tienes poco apoyo social dentro de tu curso, ¿cierto?, no te integraste bien, etc., es como el peor escenario. O sea, las probabilidades de desertar son muy altas, ¿cierto? O sea, si te va mal, se enfrentan tus expectativas versus realidad, y además tampoco te lograste insertar socialmente, o sea, es como la mezcla, ¿cierto?, para algunos. Entonces, la forma en la cual nosotros ahora queremos, ¿cierto?, llevar a la práctica esto es justamente poner foco primero en los colegios, pero también en las universidades. Y justamente ahí, ¿cierto?, cualquier idea, cualquier feedback, cualquier apoyo, por supuesto, cualquier alianza, lo que es súper bienvenido, porque en el fondo es lo que andamos buscando. Bien. Hay 2 preguntas más, una de José Garrido y después Rodrigo Troncoso. No, primero felicitarte, Cristian, tremendo trabajo, súper interesante, no solo la plataforma que han llegado, sino que la investigación previa. Yo creo que lo que quiero preguntar es como va en línea con lo que preguntó Sebastián. Mira, me puse en la situación de un usuario. Yo, en mi caso, bueno, yo no soy un caso muy bueno porque yo no le hice caso ni a mis amigos ni a mis padres, así que partiría, ya sería como que la plataforma partiría como que no me llega, pero más allá del chiste, pero yo deserté ingeniería comercial antes de estudiar filosofía, probablemente una de las peores decisiones que debe tomar alguien que es racional,
y que quiere, ¿no es cierto?, en el largo plazo tener éxito económico, en fin. Pero, ¿por qué te pregunto? Porque estaba pensando como usuario, y no sé si está pensado en el proyecto, que uno supiera la probabilidad de acertar, dado el puntaje que uno tiene. Yo tuve un súper buen puntaje, y yo probablemente no tenía por qué acertar. Sin embargo, fui una anomalía para variar, y después más encima me voy a una carrera que ni siquiera necesitaba ese puntaje. Entonces, pero pensando en los casos, por ejemplo, que tienes mal puntaje. Entonces, tener la información será relevante que yo cuando tome decisiones, incluso aparte desagregado en tema de ranking y nota, ¿no es cierto? Porque tú también quizás haya una, ¿no es cierto?, ciertos rankings y ciertas notas tengan tendencia, o se pueda ver algo ahí, no desconozco la información que ustedes manejan, pero si yo supiera, porque tú, probablemente quizás sería razonable elegir una carrera en donde las probabilidades de aceptar son bajas, o incluso la universidad. Esa es como la primera pregunta, como desde el usuario, si sería relevante entregarle esa información a un estudiante y que él tomara decisiones, ¿no es cierto? Insisto, no como yo, pero como lo tomaría la mayor parte de las personas. Y lo segundo, y esto es una pregunta como al revés, si esta información estuviera disponible en una universidad, se podría producir una segregación y se podría hacer un mal uso, digámoslo así, del algoritmo, que es un problema, ¿no es cierto?, de transparencia algorítmica, ¿no? Hasta qué punto tendría que estar revelado el algoritmo para que, si se prestara para discriminación, eso fuera súper vigilado por una entidad como un Consejo de Transparencia, o pudiera ser súper vigilado por la sociedad y por la comunidad, porque de alguna manera, como en este proyecto está involucrado el Estado, cae dentro de lo que es, es la literatura de gobierno abierto y de transparencia. Entonces eran como dos patas, ¿no es cierto? Y la perspectiva del usuario, ¿no es cierto? Este usuario razonable, ¿no es cierto?, que quiere tener éxito en la vida y que no quiere perder dinero ni tiempo en estudiar carreras que tienen alta probabilidad de que le vaya mal, incluso quizás no desertar, incluso que sea expulsado. Y por otra parte, la perspectiva de la universidad o de instituciones que pudieran hacer un mal uso de un algoritmo como este. Eso. Y felicitaciones. Gracias. Sí, a ver, ya, con respecto a lo primero, ¿cierto? En el fondo nosotros cuando decidimos incorporar la distancia, ¿cierto? Que es que está altamente relacionado con la, ¿cómo se llama?, con la retención. Deserción. Sí, una de las cosas que queremos también hacer es mostrar el contraste, ¿cierto?, con las probabilidades de retención, ¿cierto?, para los puntajes dados. O sea, eso está considerado dentro de la plataforma. Creemos también que es información útil para la toma de la decisión, ¿cierto? Y va a estar incorporado, ¿cierto?, en esta sección donde te mostramos la distancia, ¿cierto?, dentro de la red. Con respecto a la segunda, sí, es bien interesante el tema. Nosotros en particular tenemos igual la metodología publicada, o sea, en el fondo, en estricto rigor, es información pública, aquí no hay nada oculto en el fondo, es decir, que también no es un algoritmo caja negra, o sea, no es un algoritmo súper auditable, donde es muy fácil, ¿cierto?, entender cada parte de lo que está haciendo esta cosa, ¿cierto? No es no es deep learning, no es machine learning, ¿cierto? Estas cosas, ¿cierto?, que son medias ocultistas de repente, black box model, ¿cierto? No. Esto es un modelo, ¿cierto?, bien transparente en ese sentido. Ahora, en términos concretos, ¿cierto?, en los potenciales malusos que una institución pudiera hacer de este algoritmo, ahí, no sé, bueno, quizás no lo he pensado tan en profundidad realmente, ¿cierto?, siendo bien sincero. Sin embargo, no se me ocurre qué tipo de cosas pueden hacer, básicamente porque o sea, está sostenida, ¿cierto?, en datos de múltiples, o sea, de múltiples preferencias. O sea, en el fondo no es que, por ejemplo, si yo como universidad hiciera, no sé, adoptar algún tipo de política en la cual de alguna forma, ¿cierto?, pudiese intervenir esas preferencias que pasan a priori, ¿cierto?, pudiera, ¿cierto?, manipular las recomendaciones, o por otro lado, ¿cierto?, quizás usarlo como, no sé, como
como algo selectivo extra. O sea, no No. vemos cómo lo podría... Déjame añadir algo, Cristian, ahí. Ajá. Yo creo que en este caso están bien alineados los intereses de la institución y de los alumnos. O sea, ni el alumno ni la institución quieren que el alumno deserte. Por lo tanto, si es que la universidad ocupara y creara como esto como que mencionaste, ¿no es cierto?, un perfil de riesgo del alumno, lo que va a hacer es solamente va a intentar ayudar a ese alumno. O sea, es como, no veo el escenario en que esa información se ocupe en contra del alumno. Claro. Dada esta alineación de interés entre alumnos e instituciones. Claro, o sea, en el fondo una de las cosas, ¿cierto?, que también conversábamos en un momento es que la deserción para las universidades, ¿cierto?, es un tema que es bien importante, ¿cierto? De hecho, es uno de los KPI de la ¿cómo se llama?, de la CNA. Entonces, en el fondo, como menciona Carlos, ¿cierto?, o sea, justamente están los incentivos alineados entre las dos partes, por lo cual, claro, o sea, igual veo difícil que se pueda prestar para algo así, pero de todas formas, ¿cierto?, si es que sucediera algo, ¿cierto?, puede no ser eso, ¿cierto?, puede ser otra cosa. Como te mencionaba al principio, o sea, el algoritmo es completamente público y es abierto y es transparente. O sea, en el fondo no hay caja negra, no hay nada de eso entre medio. Entonces es una de las ventajas que tiene también. Oye, Cristian, bueno, hay 4 preguntas más. Hay mucho interés por tu conferencia y por tu presentación. Rodrigo Troncoso tiene una pregunta, después Natalie, Hugo Contreras y Tamara. ¿Bajó la mano o la...? ¿Tiene una pregunta? Bajó la mano. No, solo quería hacer un comentario, pero al final. Ah, ya. Rodrigo, adelante, por favor. Sí, no, mira, muy breve. Reitero la felicitación, muy interesante el trabajo. Pero no sé, ustedes le han dado una vuelta, porque tú mencionaste en algún momento que la alternativa de esto es la forma tradicional, que es la asesoría del cuarto medio, que uno llena un formulario, un tipo de conversa, y te recomienda. De cómo comparar el resultado, no ahora, obviamente, tiene que ser después que esté implementado, pero para ir viendo desde ahora si es necesario hacer algún trabajo previo, para tener alguna metodología para comparar. O sea, y eso o sea, como que las dudas que había puesto Pepe, si se muestra que es notablemente superior, se valía mucho, yo creo, la herramienta. Sí, de hecho, una de las cosas, ¿cierto?, que después de estas iteraciones con los desarrolladores, lo que estamos también haciendo acá, ¿cierto?, dado que tenemos una lista, una especie de lista de supermercados, ¿cierto?, de cómo va marcando la gente, queremos traquear esas, o sea, queremos guardar esa información para hacer una evaluación ex post, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tenemos la capacidad ahora, ¿cierto?, de ver los cambios en las preferencias de las personas en la plataforma en el tiempo, ¿cierto? Lo cual nos ayudaría, ¿cierto?, a hacer esta comparación, ¿cierto?, sobre cómo llegó esa persona y cómo terminó, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que hemos ido barajando también. Lo otro también es, pero esto ya es mucho más difícil de concretar, ¿cierto?, por varios temas, pero en el fondo es individualizar a las personas, ¿cierto?, con sus preferencias reales, en el fondo, o sea, cuando toman la decisión de qué postular, ¿cierto? O sea, eso en primera instancia se podría hacer guardando las confidencialidades, ¿cierto?, con todos los protocolos que corresponden, pero sin embargo es un poco complicado en términos prácticos, porque en el fondo nosotros podemos, o sea, la plataforma admite crear usuarios, ¿cierto?, que van a estar pensados particularmente para el trabajo, ¿cierto?, como de nuestros, comillas, clientes, ¿cierto?, que serían los colegios en este caso, o los orientadores en particular, ¿cierto?, como usuarios principales acompañando a los estudiantes. Entonces, en el fondo, nosotros podríamos hacer ese match, ¿cierto?, entre la información de la plataforma con la alianza que hay con el Ministerio, donde el Ministerio, ¿cierto?, tiene todos los protocolos establecidos, ¿cierto?, para hacer estas asociaciones y match de forma, ¿cómo se dice?, confidencial. Y con eso también podríamos ya, como de manera más robusta, establecer, ¿cierto?, si es que, cómo fue
el cambio, o sea, si es que, o sea, por un lado, si es que esta plataforma tuvo un efecto, ¿cierto?, sobre esa preferencia. Por otro lado, ¿cierto?, y un poco más en la línea de lo que tú mencionabas recién, ¿cierto?, como comparar como el estado del mundo antes y después, ¿cierto?, lo que hemos pensado hasta ahora, ¿cierto?, básicamente probar algoritmos de, no sé, de propensity score matching, ¿cierto?, tratar de matchar estadísticamente personas, ¿cierto?, antes de la plataforma, después de la plataforma y establecer, ¿cierto?, quiénes la usaron para poder también establecerse, ¿cierto?, si es que hay algún cambio, ¿cierto?, ya después del primer año, las probabilidades a priori de retención versus las probabilidades ya a posteriori. O sea, en el fondo ahí también podemos hacer eso, ¿cierto?, recayendo de nuevo en nuestra asociación, ¿cierto?, con el ministerio, ¿cierto?, porque ellos básicamente llevan el track de cada persona, ¿cierto?, todos los años, y eso. Pero esas son las dos cosas que hemos visto hasta ahora. O sea, ahí también cualquier cosa, por ejemplo, si que se te ocurra alguna idea, sería maravilloso también. Las encuestas que les gustan a ustedes. Claro, de hecho, queremos también implementar encuestas, pero están más orientadas a la satisfacción, o sea, como a la plataforma misma. Entonces, en el fondo, de hecho, sería una muy buena instancia como para aprovecharlas también y poder levantar datos que nos puedan tributar también este objetivo. O sea, sería súper interesante. Bien. Gracias. Natalie, tú tenías una pregunta ahora. Sí, muchas gracias. Felicidades por la presentación y el proyecto en sí. Yo tengo dos comentarios. Uno era respecto a este mal uso que se podía dar del algoritmo, y ahora pensando es que visualizo, quizás estoy en lo incorrecto o hay que validarlo, pero que un mal uso que se podría dar, por ejemplo, es que las universidades, al poder acceder a esta información de esta disgregación de los estudiantes, puedan ellas preferir no aceptarlos en las universidades, porque lo ven como un usuario riesgoso, por así decirlo. Pero bueno, eso también lo podemos como discutir en otro momento, pero creo que por ahí quizás podría haber alguna externalidad negativa. Y otro comentario respecto a lo último que se comentó, es identificar como el éxito de la plataforma. Respecto a eso, yo creo que podrían haber como dos mecanismos para ver si es que la plataforma es exitosa o no a largo plazo. Uno podría ser, bueno, ver los estudiantes que la van a utilizar, por ejemplo, a fin de año o el próximo año, que van a interactuar con ella, ver si a los 5 años o 6 años de estudio, sí se vio una permanencia en las universidades o de sección, o si son, por ejemplo, exitosos, refiérase a lo que se refiere a ser exitoso en su ámbito laboral, pero también quizás se podría hacer retroactivo, o sea, de las personas que, por ejemplo, yo, que salí hace 8 años de la universidad, 8 años, o un poquito, no me acuerdo, hacer como el proceso para atrás, o sea, ver individualizar personas que quieran participar de este estudio, identificar en ellas cuáles eran las opciones en su inicio, y ver cómo fue progresando eso en el tiempo. Seguramente, bueno, en mi caso, escogí una carrera correcta, la que me gustaba, me di cuenta que el campo laboral era interesante para mí, pero quizás hay otros estudiantes que sí tuvieron que desertar porque se dieron cuenta de que no era como el ámbito que les gustaba, o se dieron cuenta que laboralmente no era lo que esperaban, así que decidieron otra carrera o cosas así. Creo que por ahí también podría hacerse una validación, quizás no tan rigurosa, pero sí podría sustentar la usabilidad de la plataforma. Eso. Sí, de todas maneras, o sea, con respecto a lo último, claro, justamente parte de lo que yo mencionaba en un principio era un poco con ese espíritu, o sea, en el fondo de poder ir viendo cómo estas preferencias van cambiando en el tiempo. Con respecto a lo primero, claro, o sea, podría darse el caso en el cual uno pudiera
ver en esto un indicador, ¿cierto? Como para seleccionar o como para no seleccionar a alguien. El tema es que en general, claro, nosotros estamos enfocados en, bueno, la metodología, ¿cierto? Se crea con base en las postulaciones que son vía Sistema Único de Admisión. También en esas, ¿cómo se llama? Carreras, ¿cierto? No existe, ¿cierto? La opción de filtrarte por otra cosa que no sea el puntaje, ¿cierto? Perdón, Pero una pregunta para sin embargo, responder esa pregunta. Es cortita, pero solo para saber cómo es la realidad. La universidad, porque eso es lo relevante, la universidad tiene acceso a las copostulaciones. Yo entiendo que no. ¿A las qué? A las copostulaciones. Tú, en el fondo, un alumno tuyo, un alumno postula a la UDB. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿A qué otras carreras postuló? ¿La UDB sabe a qué otras carreras postuló ese alumno? Mira, ¿Y a qué universidades? Mira, yo en particular... Uno sabe todas las postulaciones posteriormente, ya durante el proceso, uno sabe las postulaciones en las que no quedó el alumno. Siempre como que si el alumno quedó en su tercera preferencia, tú sabes que no quedó en la segunda y en la primera, pero tú no sabes a las que postuló después. No sé si eso responde o sea, a tu en el pregunta. fondo se podría hacer un análisis parcial solamente, en el fondo, por ejemplo, de esta distancia que... O sea, después se entregan, se entrega toda la información. Antes claro, sí. antes solamente con las carreras, como sumando las carreras en las que no quedaste. Entonces sería un análisis parcial como de esta distancia. Entonces no. Nos queda la pregunta de don Hugo Contreras. Gracias. Buena, Cristian, buen trabajo, como siempre. Felicitaciones a todo el equipo. La verdad es que en parte fueron respondiendo a mis dudas. Una tenía que ver primero relacionado con lo que planteaba el Pepe, y era cómo tomar la decisión de, en el camino, darte cuenta si tomaste buena decisión o no, quizás preguntarme gusto y preferencia, y después con el comentario el último comentario que hizo, ahí no me acuerdo el nombre, Natalie, perdón, en el camino que si te diste cuenta en el sentido que te gustaba o te desilusionaste por un tema de oportunidades de mercado, qué sé yo. Entonces mi pregunta apuntada o mi comentario, si se incorporan factores, valga la redundancia, de mercado en el proceso, en el tiempo. Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, no sé, el sector forestal. Hace 20 años puede haber sido un boom postular en ingeniería forestal, hoy día no lo es, ¿cierto? Entonces la probabilidad de haber postulado forestal puede ser, o de tener una preferencia por esa carrera hace 10 años puede ser muy alta respecto de ahora, considerando el mercado, considerando que muchas facultades han cerrado los cupos, o incluso se ha cerrado la carrera en algunas universidades. Ese es mi ejemplo, podrían haber otros, no lo sé. Entonces, si esos factores del entorno del mercado probablemente también afectan esa deserción o el cambio de carrera, como tú planteas delante. Por eso decía, de alguna otra forma ya lo han ido armando esa respuesta a lo que era mi duda, mi incertidumbre. Claro. Sí, o sea, en el fondo, de todas maneras, ¿cierto? Y lo bueno es que esta herramienta captura también las presiones de mercado. De hecho, en el artículo que publicamos a finales del 2019, una de las validaciones que hicimos, ¿cierto?, fue ver si es que había alguna correlación espacial, ¿cierto?, entendiendo como el espacio esta red, ¿cierto?, sobre la oferta en función de la oferta sobre la demanda por carreras en particular. Y encontramos que sí. De hecho, justamente, o sea, dado eso, la red, este mapa te está capturando esas presiones, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos midiendo nosotros, ¿cierto?, en esta distancia también está capturado también estas presiones de mercado. Entonces, en el fondo, sí, o sea, sí existe y está capturado también. Bueno. Gracias. Y hay una pregunta también de Carolina Obregón, me parece que es la última. Ya, bueno, está relacionado un poco con lo que preguntaba recién Hugo, porque esta plataforma y esta herramienta lo que haría sería, en cierta forma, recomendarte cuáles serían las carreras más afines para tener un mejor rendimiento a futuro en la universidad. Pero, ¿cómo se hace cargo de esas carreras que son nuevas, por ejemplo? Porque captura información histórica, ¿ya? Exacto. Pero nosotros creemos que van a empezar a emerger muchas carreras y muchos oficios nuevos por cómo se está dando todo esto. Entonces, ¿cómo se podría hacer cargo de eso? Claro. ¿Ya? Eso es una pregunta, y también que está relacionada con eso,
Hoy día, en general, se trata de ir hacia la diferenciación y, por lo tanto, una carrera, no sé, pues, arquitectura en la UDD puede ser muy distinta a arquitectura en otra universidad. Tienen modelos educativos distintos, etc. Entonces, por ahí también, ¿cómo se haría cargo? Ya, con respecto a lo primero, claro, o sea, efectivamente, este algoritmo, ¿cierto?, considera los datos históricos, por lo tanto, pero de la misma manera, ¿cierto?, en que cuando llega esta persona nueva, ¿cierto?, que haya visto solo una película, ¿cierto?, basta con un año de datos, ¿cierto?, de la nueva carrera, ¿cierto?, que tampoco es tan directo, ¿cierto?, porque en el fondo las nuevas carreras, ¿cierto?, primero llegan al ministerio, ¿cierto?, y si es que la universidad está adscrita al SUA, no necesariamente va a partir desde el principio, ¿cierto?, como, o sea, dentro del SUA, en el fondo. O sea, puede estar afuera un par de años y luego entrar al sistema. Eso pasa, ¿cierto?, y lo conversamos mucho con la gente del ministerio porque se generaban problemas con los datos con eso, para ellos, en concreto, ¿cierto?, cuando hacen sus estadísticas. Acá entonces es una clara restricción y es súper clara, o sea, en el fondo podemos, ¿cierto?, informar de nuevas carreras en la medida que vayamos teniendo los datos. La buena noticia es que nos basta con un año, porque la red es lo suficientemente robusta, ¿cierto? También hicimos pruebas, ¿cierto?, de cambios en el tiempo. Acá la red que yo les mostré en particular, que es la que estamos usando para hacer las recomendaciones, es desde el 2012 hasta ahora, ¿cierto? Lo que mostramos también es que los cambios en la estructura de esta red son mínimos en el tiempo, o sea, la gente tiende a ser bien consistente con las copreferencias en el fondo. Entonces, eso, o sea, dada esta robustez de la estructura, nos basta un año para poder incorporar esos datos. Con respecto a la segunda, ya olvidé la segunda pregunta, creo que era sobre... de la diferenciación de las carreras. Cuando dos carreras se diferencian, que es algo que hemos discutido nosotros. No me acuerdo, ¿cómo? ¿Se diferencian? No, porque hay modelos educativos distintos, orientaciones. Sí, perdón. Ya, me acabo de acordar la pregunta, ya. Sí, como les mostré en el video también, ¿cierto? En el fondo nosotros tenemos dos recomendadores, uno que considera las universidades y otro que no, ¿cierto? De hecho, cosas de las que encontramos que son bien interesantes, por ejemplo, es el caso de sociología. Por ejemplo, sociología en la católica, ¿cierto?, tiene una componente que es más cercana a las matemáticas versus que la sociología en la Chile tiene una componente que es más cercana a la humanidad, a las ciencias sociales en particular, ¿cierto? Entonces, hay efectivamente, ¿cierto?, este segundo algoritmo que considera las universidades también, ¿cierto?, destaca estas diferencias. Nosotros en concreto para la plataforma, ¿cierto?, y esta versión de la plataforma, muchas gracias, Sebastián. Estaba leyendo ahí el chat también. Para esta versión de la plataforma, lo que nos enfocamos, ¿cierto?, solo en las carreras y dejamos la decisión de la universidad al estudiante, ¿cierto? Y por esto esta motivación, ¿cierto?, de que mostrarle todas las universidades que se dictan con las distintas variables y que la persona sea quien tome esa decisión, ¿cierto?, de cuál universidad en particular. Pero como te comentaba, ¿cierto?, el segundo recomendador, ¿cierto?, que también va a estar disponible como exploración, más que como recomendación realmente, me va a permitir también entender mejor las universidades, ¿cierto?, al navegar este sistema. Por eso el modelo de negocios que nosotros tenemos concebido hasta ahora, ¿cierto?, que por sujeto a cualquier modificación, de hecho, tiene en mente, ¿cierto?, un proceso de acompañamiento en el tiempo sobre los usuarios finales, que son los estudiantes, ¿cierto?, de la mano de un orientador, ¿cierto?, o de algún equipo, ¿cierto?, lo que sea. O sea, esa es la idea, ¿cierto?, y por eso está gestada así la plataforma. Sin embargo, eso no quita, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, generar otra instancia, ¿cierto?, donde en el fondo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros también nos hacemos cargo de la institución y ya tenemos la herramienta, tenemos todo. Es simplemente desplegar la información de otra forma. Eso. Déjame complementar algo así, como en forma bien simple. Esas dos carreras pueden tener posiciones distintas en la red, pueden estar asociadas a distintos clústeres. Y esa es la información que te está entregando en términos de la diferenciación. O sea, si bien nosotros no nos hemos focalizado en el usuario institucional, la universidad, en términos de la información contenida en este
espacio de carrera, te permite posicionar carreras de distintas instituciones de acuerdo a su perfil. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. Tamara, ¿quería hacer un comentario final todavía? ¿Sí? No, era básicamente, pero cosas que ya abordó Cristian en su respuesta, así que Vale. nada, yo creo que más Bueno, que nada agradecer también todos los comentarios. Sí, muchas gracias. sí, yo creo que ha sido una buena jornada en términos de, yo no lo había visto antes del proyecto, así que partí de cero con la presentación, pero es muy claro el aporte que hace y veo también el interés que generó en aquellos que lo ven desde la lógica de usuario, ¿no? De potenciales clientes, yo creo que hubo buen trabajo de workshop en eso, ¿ah? En poderlo mirar de distintas perspectivas. Así que dar las gracias a Cristian, al equipo que está trabajando en este proyecto y bueno, es parte del trabajo que tiene la universidad, el CPP, Carlos Rodríguez, ¿no es cierto?, en la institución y ser parte de lo mismo. Así que le damos las gracias a todos, a Cristian sobre todo por habernos hecho parte de esta presentación. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Y le agradezco a todos los que participaron su tiempo en este encuentro del CPP destinado a la presentación que hizo Cristian. Así que estén muy bien. Chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao.